Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Vamos a tratar de diagnosticar con el doctor López las posibilidades reales que Rafael Correa tiene o no de convertirse en candidato a la vicepresidencia de la República. Bienvenido, doctor López. Buenos días con todos ustedes. Un gusto poder estar acá en esta entrevista. Varias preguntas surgen con respecto a esta intención de candidatizar a Rafael Correa a la vicepresidencia de la República. La primera tendría que ver con la posibilidad de inscribir o no su candidatura. Hubo un acto aún no plenamente aclarado que se dio el 11 de agosto por parte del Consejo Nacional Electoral, que abrió una posibilidad de inscripción de candidaturas a través de la Internet en forma telemática. Hay otros temas también, si más allá de la inscripción, si es que eventualmente puede darse, podrá mantener esta candidatura Rafael Correa, dado que tiene una sentencia ratificada ya por la Corte Nacional de Justicia, sentencia que se encuentra al momento analizada en la última fase de este complejo proceso, sobornos 2012-2016 del proceso de casación. Iniciemos con lo primero, doctor López. ¿Considera usted que efectivamente Rafael Correa podrá inscribir su candidatura? Bueno, hay algunos elementos en materia constitucional, técnicamente, que desde mi óptica harían imposible que el señor Correa pueda ser. Y fundamentalmente esto estriba de la lectura de algunas disposiciones constitucionales. Gustavo, es preciso señalar, porque ha surgido un debate en torno a la constitucionalidad o no, la prohibición o no, la inhabilidad o no del señor Correa para ser un posible candidato. Ciertamente la Constitución aquí trae algunas disposiciones que conviene tenerlas presentes, decía yo hace un momento. El diseño constitucional ecuatoriano establece que quien ejerza la vicepresidencia de la República está sujeto a las mismas inhabilidades, prohibiciones que el presidente de la República. Y fundamentalmente, Gustavo, hay que decir que en el diseño constitucional ecuatoriano la función del vicepresidente de la República es subrogar o reemplazar al presidente de la República en ausencia de este y ejercer las atribuciones que le encargue el presidente de la República. Esta primera disposición, sin duda, a la luz de otras normas constitucionales, llevan a la conclusión inequívoca, desde mi punto de vista, de que no podría ser candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué? Dado que la Constitución, a partir de la consulta popular, en donde se corrigió este error patente, en donde se intentaba que exista una reelección indefinida dentro de la República Ecuatoriana, simplemente hemos vuelto al hecho o a la intención original del constituyente, en el sentido de que quienes sean presidentes de la República, vicepresidentes de la República, autoridades de elección popular, solamente podrán ser reelegidos por una sola vez dentro del sistema constitucional ecuatoriano. Dicho esto, y a partir de estas dos premisas normativas, debe quedar claro que existen algunas prohibiciones para quien ejerza la presidencia de la República, así como algunas inhabilidades. Permítame, doctor López, antes de continuar, simplemente para dejar absolutamente claro para nuestros oyentes, referirme al artículo 149 de la Constitución, que expresa: quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. Una clarísima norma constitucional. Es absolutamente clara, pero centralmente el inciso segundo de esta misma disposición constitucional establece que el vicepresidente o vicepresidenta de la República, cuando no reemplace al presidente de la República, ejercerá las funciones que éste le encomiende. Es decir, nótese que en el diseño constitucional la atribución especial, y así lo establece la norma constitucional ecuatoriana, que el vicepresidente, una de las funciones trascendentales o principales de la vicepresidencia es reemplazar al presidente de la República. Alguien nos podría decir que esto constituye una mera expectativa, pero ciertamente el ser vicepresidente en el régimen constitucional ecuatoriano supone centralmente o principalmente reemplazar al presidente de la República. ¿Qué sucedería entonces?
si es que nosotros tenemos que el señor Correa es candidato a la vicepresidencia de la República, en el efecto de que su binomio llegase a ganar, se podría dar, desde mi óptica, un fraude a la Constitución. Un fraude a la Constitución desde el punto de vista en el que, teniendo una provisión constitucional expresa que no pueden ser reelectos por más de una vez, tendríamos que el candidato o el precandidato Rafael Correa podría, a través de un fraude a la Constitución, nuevamente ejercer la presidencia de la República. Y esto supone claramente violar la Constitución en sus disposiciones de la prohibición a la reelección. En segundo lugar, como he dicho hace un momento, la atribución principal es reemplazar al presidente de la República. Por eso es que inclusive históricamente en el sistema constitucional ecuatoriano se ha discutido varias veces la necesidad de la figura del vicepresidente de la República. Hoy en el texto o en el tramado constitucional, repito, la atribución es reemplazar centralmente al presidente de la República. Con ello se produciría un fraude a la Constitución en el evento de que se acepte su candidatura. Y digo esto, Gustavo, en el evento de que se acepte su candidatura, puesto que la propia Constitución de la República, también en el artículo 113, trae una serie de inhabilidades para quienes sean candidatos o candidatas a elección popular. Hay que distinguir entonces en lo que son las inhabilidades respecto de lo que son las prohibiciones. Prohibiciones, además, que son análogas o homologables tanto al presidente como al vicepresidente. Por lo tanto, también tenemos una serie de inhabilidades en el texto constitucional que aplicarían para el caso del señor Correa. Antes de ir en detalle con estas inhabilidades, que sería importante también conocerlas, doctor López, aclaremos, sin embargo, un tema que es crucial, fundamental. ¿Tiene o no que inscribir personalmente Rafael Correa su candidatura? El reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas establece que la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección ante los delegados del Consejo Nacional Electoral. Rafael Correa, si pone un pie en el país, va a ser detenido o debería ser detenido por el caso Balda. Por otra parte, el 11 de agosto, esto fue en el último feriado, el Consejo Nacional Electoral se permitió reformar un reglamento, el reglamento para la inscripción de candidaturas y pronósticos electorales. Esto a sabiendas de que la ley ecuatoriana no puede ser reformada un año antes en un periodo de elecciones. Sin embargo, se ha reformado un reglamento. ¿Qué es lo que se decidió? Y esto ha sido informado verbalmente, por lo menos no hemos tenido acceso a un documento, no sé si usted, pero lo que informó el Consejo Nacional Electoral a través de un boletín de prensa y declaraciones de sus miembros es que para la inscripción de las candidaturas a las organizaciones políticas las organizaciones políticas podrán realizar en línea a través del portal web institucional, de acuerdo a los procedimientos específicos o protocolos establecidos. También podrán hacerlo de forma presencial con las debidas medidas. Para el efecto, el CNE implementará este servicio vía web. ¿Qué alcances tendría esta última modificación hecha por el Consejo Nacional Electoral al reglamento de inscripción de candidaturas? Absolutamente pertinente su pregunta, Gustavo, y aquí hay que aclarar algunas cosas. La Constitución de la República establece claramente que no caben las reformas en materia electoral el año previo a las elecciones. Esa es una previsión clara en materia constitucional. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener claro, yo diría que lo medular aquí, me parece que el tema de la inscripción, desde mi óptica, es una cuestión formal frente a lo sustancial, que son las inhabilidades y las prohibiciones que enfrentaría el binomio del señor Rafael Correa. Eso me parece que es el tema sustancial o material de la discusión. En cuanto a la posibilidad de poder inscribirla personalmente, el Código de la Democracia efectivamente establece que la inscripción y aceptación se lo hará en forma personal. Lo que hemos tenido últimamente es una reforma al reglamento interno, en donde se establece la posibilidad de que de manera virtual o en línea se puedan aceptar y realizar estas inscripciones a candidaturas. Desde mi punto de vista no veo problema que, a pesar de que la norma constitucional prohíba un año antes realizar reformas electorales, ciertamente hay que entender que vivimos un periodo de excepcionalidad.
La excepcionalidad no solo aplica a los periodos electorales, no solo aplica a las circunstancias particulares de las elecciones. Como hemos visto, todos nos encontramos en una circunstancia excepcional. El hecho de que pueda inscribirse en línea no le veo mayor problema. Esto sería una discusión un tanto formal. Recuerde usted que en el derecho inclusive existen algunas figuras que podrían suplir la voluntad directa de quien se encuentre interesado, llámese usted a través de un poder especial, etcétera, etcétera. Es decir, el derecho podría prever algunas figuras, pero eso me parece que es una discusión en términos formales respecto de la inscripción de una candidatura. Me parece que en lo sustancial, en lo material, hay una prohibición expresa que aplicaría, en este caso, a la figura del vicepresidente de la República, puesto que podría darse una subrogación en relación al presidente de la República y con ello se produciría un fraude directo a la Constitución. Es decir, sería inadmisible que saltándose una prohibición expresa constitucional tenga que aceptarse dicha candidatura, me parece, desde mi punto de vista. Pues, frente a este análisis legal que hace usted, ¿a quién le toca resolver sobre esta situación en el momento en el que se podría presentar esta candidatura del expresidente de la República? ¿A los miembros del Consejo Nacional Electoral? ¿Podría pasar por el Tribunal Contencioso Electoral? ¿O, en este caso, frente a las circunstancias judiciales que atraviesa el exmandatario, la justicia no electoral, la justicia penal? A ver, esto mantiene una vinculación directa. ¿Y por qué digo que mantiene una vinculación directa? Puesto que la Constitución ha establecido una serie de inhabilidades, estas inhabilidades dentro del texto constitucional, en el artículo 113, dice aquellos que hayan tenido sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, sentencia firme, y la Constitución es clara en determinar por delitos de cohecho. Sabemos que en el caso soborno estamos próximos a la expedición de una resolución. Mientras eso no exista, la inhabilidad no se habría configurado. Sin embargo, si es que la sentencia es expedida, lo que existiría es una sentencia en firme, ¿no? Sea en uno u otro sentido. Si es que se confirma la responsabilidad penal, estaría incurso en una inhabilidad. Eso en el ámbito de la justicia penal ordinaria. Pero esto tiene una relación directa con la prohibición constitucional de la inhabilidad para ser candidato a elección popular. Y ciertamente en este supuesto le correspondería al Consejo Nacional Electoral imputar esta inhabilidad y consecuentemente no aceptar esta candidatura. Recordemos que en el órgano electoral, digamos, de lo que se conoce como la función electoral en el sistema constitucional, tenemos dos órganos, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Lo que corresponde a inhabilidades, registros, aceptaciones o no, pasará por el Consejo Nacional Electoral, pero en su momento podría existir una impugnación también al órgano jurisdiccional de naturaleza electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor López, partamos del supuesto de que efectivamente Rafael Correa llega a inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Analicemos esta segunda parte que usted ha señalado se refiere al artículo 113 de la Constitución, numeral 2, que dice no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria o ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado, que podría ser el caso de Rafael Correa si es que se llega a ratificar la sentencia, es decir, si no se anula el juicio por problemas técnicos o procedimientos en esta etapa de casación. Ahora, vayamos con la cronología. La inscripción oficial de candidatos ante el CNE será el 18 de septiembre. Estamos justamente hablando de un mes, es decir, que tiene un mes este Tribunal de Casación que está ya conformado para decidir sobre este tema. Empecemos por un poco la experiencia. ¿Qué nos dice un proceso de casación? ¿Cuánto debería durar? Bueno, hay que tener claro que el recurso de casación es un recurso extraordinario, formal, es un recurso de revisión a la sentencia expedida en cuanto a si se interpretó bien la ley, si se aplicó bien la ley, si existe una debida interpretación de la norma, etcétera, etcétera. Es decir, no existe una revisión de fondo al proceso. Es un mecanismo de control de legalidad a la expedición del fallo, es decir, y si el fallo se encuentra dentro de las causales determinadas en la norma de casación.
por la experiencia, no debería durar mayor tema, digamos, la resolución en casación. No debería ser mayor porque es una revisión de carácter formal respecto del recurso. Recuerde usted que el recurso también primero pasa a una fase de admisión, es decir, si cumple con los requisitos formales, y luego a una fase de sustanciación. Ciertamente me parece... Es lamentable que tengamos que estar pensando en un caso concreto, pero son las circunstancias nacionales. Uno tendría que esperar, digamos, el fallo de la Corte Nacional de Justicia y el fallo de casación a ver si es que se configura la causal de inhabilidad. De confirmarse la responsabilidad, estaría incurso en una inhabilidad expresa establecido por norma constitucional. Consecuentemente, no podría inscribir su candidatura si es que el fallo de casación ha sido emitido por la Corte Nacional de Justicia previo a la inscripción de la candidatura. Ciertamente también la Constitución de la República dice que será sentencia firme ejecutoriada. ¿Es una sentencia firme ejecutoriada en el caso de confirmarse la responsabilidad penal? Sí. Es una sentencia firme ejecutoriada. Le he dado vueltas al tema desde alguna manera y no existe naturalmente otro recurso que pueda controlar la decisión que se expida en el fallo de casación. Algunos juristas podrían decir que existe la acción extraordinaria de protección, es decir, es un recurso de carácter constitucional, una acción extraordinaria de carácter constitucional, pero esta acción no suspendería los efectos de la decisión de la Corte Nacional de Justicia. De suerte que tendríamos una sentencia ejecutoriada. Habría que ver en qué sentido es emitido dicho fallo y si es que se configura o no la causal de inhabilidad. Le voy a pedir una opinión que la entiendo, puede ser subjetiva, incluso un juicio de valor sobre algo que está por darse. ¿Qué posibilidades ve usted? Y esto le pregunto, pues la sentencia que se ha dado en el juicio Sobornos 2012-2016 contra Rafael Correa y otros, es una de las sentencias más estudiadas en el país. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Y qué posibilidades ve usted, también habiendo seguido en detalle este proceso, de que pueda darse la otra opción, de que en el proceso de casación, por la razón que sea, se anule el juicio en contra de Rafael Correa? Honestamente, yo no he revisado a fondo el caso Sobornos. He escuchado comentarios de expertos penales en favor y en contra de la decisión. Esto hay que decirlo claramente. El recurso de casación es un análisis, digamos, formal a la resolución expedida. Las causales de casación son específicas. Acá lo que tiene que quedar claro es que no se discutirá asuntos de fondo respecto de la decisión, asuntos de carácter probatorio que ya fueron sustanciados, sino simple y llanamente si es que la sentencia ha sido correctamente interpretada a la luz de las normas aplicables al caso concreto. Es decir, esto es una cuestión técnica en materia penal respecto de un recurso muy formal y habrá que esperar la resolución que corresponda. Voy a decir, como repito hace un momento, que podría haber una revisión a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero esta revisión eventual, porque no es que proceda siempre, eventual, no suspende la decisión en ninguno de los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que con esto se cerraría el proceso y lo que llegaríamos a tener es una sentencia en firme o en uno u otro sentido. Doctor López, esto en cuanto al expresidente Rafael Correa y en cuanto al otro expresidente de la República, Abdalá Bucaram. Cosa igual, digamos. Acá lo que tenemos es, a este rato hay una orden de prisión, ¿sí? Se le está imputando un hecho ilícito. Igualmente tendría que haber un proceso penal de por medio y luego verificarse las causales de inhabilidad. Voy a hablar sobre otros supuestos, doctor López. Supongamos efectivamente que Rafael Correa logra inscribir su candidatura. Otra suposición, que este Tribunal de Casación se demore y presente su decisión más allá del 18 de septiembre. Esa decisión tendrá que dársela a conocer en el supuesto de que se ratifique la sentencia y quede la sentencia en firme con respecto a Rafael Correa. ¿Qué sucedería con Rafael Correa ya inscrito? Bueno,
el rato que se inscriba la candidatura, recuerde usted que gozan una suerte de inmunidad respecto de la inscripción del proceso eleccionario, pero naturalmente luego habrá que esperar los resultados, porque la inmunidad solo se da respecto del proceso eleccionario, es decir, desde que han sido inscritas su candidatura hasta la proclamación de sus resultados. Inmediatamente proclamados los resultados, si es que ganase, digamos, en este supuesto, recuerde usted que ahí tendría fuero de Corte Nacional, y naturalmente tendría que ejecutarse, digamos, la decisión. Y en el otro evento, naturalmente, nada. Tendremos la decisión que habría rechazado y no habría pasado absolutamente nada. Ahora, hay un punto muy importante, doctor López. No olvidemos que en la última consulta popular que se hizo en Ecuador, en la pregunta 1 se incluyó este texto. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y con la pérdida de sus bienes, como dice el anexo 1? Y esta pregunta fue aprobada por un 73,71%, es decir, que se convierte en enmienda constitucional. No sé qué proceso debe seguirse, si se lo siguió o no, y si es ya parte de la Constitución. ¿Qué interpretación merece este texto, que sería un texto constitucional? Sí, bueno, no ha sido adoptado de manera directa, es decir, no ha sido incorporado directamente al texto constitucional. Esto habría que ejecutarse directamente a través de la norma infraconstitucional, ¿sí? Y claro, establecerse la sanción que corresponda, que es la inhabilidad en el caso concreto, pero no ha sido incorporado de manera directa al texto constitucional a partir de su aprobación. Ciertamente debería ser parte, debería adoptarse directamente, pero eso no se lo ha incorporado. En términos generales, doctor López, no sé si usted puede ratificar este punto de vista. Realmente es bastante difícil, va a tener una carrera de obstáculos por delante. UNES, los movimientos que le apoyan a Rafael Correa y el potencial candidato a la vicepresidencia de la República, primero para inscribir su candidatura, luego para mantenerla y más allá de esto para eventualmente ejercer una vicepresidencia de Ecuador. Tendría que darse realmente una situación que podría ser calificada como un fraude monumental, una inobservancia total de leyes y reglamentos, incluso de la Constitución del Ecuador, como para que esto suceda. Este es nuestro punto de vista. ¿Cuál es el suyo? Sí, Gustavo. Hay quienes hacen una interpretación literal y dicen específicamente las prohibiciones, esto en derecho se discute, las prohibiciones deben ser expresas, las prohibiciones no pueden ser extensivas o análogas. Sin embargo, de una interpretación literal de la Constitución se desprende que las prohibiciones, tanto para el presidente, son, digamos, homologables al vicepresidente de la República. Si esto es así, en correlación con el artículo 114 de la Constitución, que establece que solamente podrán ser reelectos por una sola vez consecutiva o no, lo que podría darse en el caso de aceptarse la inscripción de la candidatura a vicepresidente, desde mi óptica, es un fraude a la Constitución. Y el fraude a la Constitución se configuraría por cuanto, siendo vicepresidente, podría o llegaría en cualquier momento a ejercer la primera magistratura, presidente de la República, dado que el diseño constitucional ecuatoriano, la función principal del vicepresidente es reemplazar. Tendríamos entonces que alguien, encontrándose con la prohibición de ejercer la presidencia de la República, podría llegar a hacerlo si es que no se hace una lectura adecuada de la prohibición constitucional para el cargo de vicepresidente de la República. Es decir, que más allá de esta especie de manipulación de la normativa que se ha dado, incluyendo en esto la decisión del 11 de agosto del Consejo Nacional Electoral, en su criterio, doctor López, lo fundamental es la Constitución, norma suprema del Estado, que es la que debe ser respetada. Sí, sobre todo la norma constitucional que, siendo norma fundamental, no puede contener una norma de detalle, pero la Constitución ecuatoriana ya es bastante específica, digamos, en cuanto a ciertos aspectos de la vida pública. Y en el caso concreto, respecto de inhabilidades y prohibiciones que aplicarían al vicepresidente de la República, homologables a la figura del presidente de la República, no podría sustituirle al presidente de la República. ¿Y por qué? Porque se incurriría. Piense usted, si es que
el binomio ganase, y el vicepresidente Correa tendría que subrogar al presidente de la República, ¿qué es lo que tendríamos? Naturalmente que un fraude a la Constitución. ¿Por qué? Porque estaría ejerciendo nuevamente, así sea por encargo del presidente de la República, estaría ejerciendo la presidencia de la República y se estaría produciendo un fraude a la Constitución, puesto que se habría inobservado la prohibición expresa establecida en el texto constitucional, además de la inhabilidad que acabamos de discutir hace un momento, y por lo tanto no podría ejercer nuevamente el cargo de presidente de la República. Esto me parece ser que tiene que ser tratado con el debido rigor, con el debido cuidado por el Consejo Nacional Electoral. Hay también un periodo de impugnación, recuerde usted, y por lo tanto esto podría derivar o terminar para su conocimiento por el Tribunal Contencioso Electoral, órgano que expide jurisprudencia electoral, y por lo tanto esto podría terminar ahí con el carácter de última palabra. Bien, queremos agradecerle mucho al doctor Sebastián López por su ilustrado criterio. El doctor López es catedrático de la Universidad de la SUA y subdecano de la Facultad de Derecho, experto en Derecho Constitucional.